Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador vive un doloroso momento por una inseguridad crónica y a ello se suma una conmoción nacional con enorme sensibilidad por la desaparición, hasta ahora, de la abogada María Belén Bernal. Y en medio de esto, la Policía Nacional está en el ojo de la tormenta. Centenas de policías involucrados en actos reñidos con la ley, con la mención de la existencia incluso de narcogenerales, entre lo más destacado y lo más bochornoso habría que añadir. Incluso en la desaparición de María Belén está involucrado un policía y una institución que le dejó escapar y hasta ahora no lo encuentra. ¿Cómo se llegó a todo esto? ¿Cómo se sale de esta conmoción? De esto queremos conversar con la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gisela Garzón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gisela, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Hola Orlando, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a Telesur y a quienes ven la señal internacional y en Latinoamérica. Gisela, ¿cómo percibes en calidad de mujer, de asambleísta, de militante de la Revolución Ciudadana lo que está ocurriendo con la policía, con las mujeres? Hay una indignación total y encima de eso las autoridades, el ministro Carrillo, el secretario de Seguridad, hablan de que las organizaciones feministas son violentas, que las mujeres que protestan son violentas y que lo que se intenta es desprestigiar a la policía. ¿Cómo recibes esto? Viniendo de quien viene no me sorprende, digamos, del vocero del gobierno en este tema que lamentablemente ha dado muestras de machismo recurrente, no solo contra una legisladora, sino permanentemente con sus declaraciones. Lo que hace es ratificar lo que efectivamente significa el feminismo y esta corriente que se viene fortaleciendo con el largo o al paso del tiempo respecto a lo que incomodan sus críticas, sus cuestionamientos, sus planteamientos y por supuesto aquello que lo político es personal y que es una de las banderas de lucha del feminismo para que se entienda que estos problemas estructurales que vienen de la mano del patriarcado y una serie de postulaciones adicionales, lo que buscamos es que efectivamente se entienda que esta violencia que ahora es parte del debate, de la coyuntura, de la opinión pública, la venimos denunciando recurrentemente. Cuando hablamos de las cifras de violaciones, cuando hablamos de niñas madres, cuando hablamos de las desapariciones, de la violencia intrafamiliar acrecentada con la pandemia, estamos hablando de lo que ahora es parte del debate. Sin embargo, el debate trata de desdibujarse incluso por ese tipo de voceros que, sobre texto de una imagen institucional, lo que están haciendo es dejándole sin respuestas a una madre que, en lugar de estar disfrutando de su nieto, de lo que avanza su nieto, de la que puede darle su hija, está buscando un cuerpo en unas quebradas. Eso es lo que está pasando en el país. Lo que dice el vocero retrata en cuerpo entero lo que es el gobierno, un gobierno indolente con una Secretaría de Derechos Humanos que le ha dado la espalda a las mujeres, una Secretaría de Derechos Humanos que no ha pronunciado palabra respecto a lo que está pasando y por supuesto cifras que de la mano del incremento de la inseguridad, nos expone aún más a las mujeres, lamentablemente también a las mujeres que hacemos política, pero fundamentalmente aquellas que en un marco de relación jerárquica de violencia, porque por supuesto que hay una relación jerárquica cuando estás con una persona que es policía, que tiene las condiciones para incluso desaparecer, porque no sabemos nada del posible femicida. Por lo tanto, estamos en una situación muy grave con un gobierno que no ha invertido un centavo en política pública y en programas de atención a la violencia contra las mujeres, y mucho menos un centavo para que el país logre vivir en condiciones dignas, o al menos en las condiciones que hacia el 2017 dejó el gobierno de la Revolución Ciudadana en temas de seguridad. Claro, Gisela, y en estas circunstancias, visto cómo están dadas las cosas, el presidente de la República está en Estados Unidos, recién dio visos de existir en Estados Unidos con una entrevista en la agencia EFE, donde vuelve a acusar al presidente Guillermo Lasso y al mismo tiempo habla de cosas que no tienen relación con lo que está pasando en el Ecuador. Entonces, ¿existe presidente en el Ecuador? ¿Hasta dónde este presidente ausente en los momentos críticos le va a dar seguridad, confianza o al menos cierta estabilidad a la ciudadanía para que pueda vivir, trabajar, producir o ejercer lo que quiera hacer de su vida? Pero parecería que no hay presidente en el Ecuador. Y es que en efecto no hay cuando la ausencia es tal que ni siquiera se logra sostener ciertos espacios de
ordenamiento desde el Ejecutivo para coordinar las acciones en temas de seguridad, porque no es algo que tiene que descubrirlo apenas, no es que hay que descubrir el agua tibia en los temas de seguridad cuando hay antecedentes, y no porque sea el gobierno al que represento, digamos, en términos de proyecto político, sino porque hubo muestras fehacientes de que efectivamente aplicando adecuadamente la política pública, invirtiendo recursos, ordenando la estructura del Ejecutivo con un ministerio coordinador que se encargaba de organizar otros subsistemas, tanto del interior como de la política, etcétera, pueden dar resultados. Y no lo hablo, digamos, únicamente por una cuestión política de defensa de un proyecto, sino lo hablo en términos y en cifras. Por ejemplo, de forma inédita, el Ecuador, en el momento, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, marcó un índice de homicidios pasando de una tasa del 18.9 por cada 100.000 habitantes al 5.6 por cada 100.000 habitantes hacia el 2016. ¿Qué significa entonces? Que con la legislación vigente, con lo que tenemos en términos de leyes y con una decisión adecuada, con voluntad política de invertir, se puede reducir las tasas, los índices en términos de seguridad. Se puede reducir porque se fortalecía la Policía Nacional, porque se creó el DINASEC, por ejemplo, para hablar de personas desaparecidas, porque se entendió a la policía comunitaria con esta relación permanente con la colectividad, con lo que requieren los barrios, las parroquias, los diferentes sectores a nivel nacional. Por lo tanto, no se trata únicamente de hablar aquí de quién le echó la culpa. Se trata fundamentalmente de tomar decisiones, de regresar a ver si no soy capaz de tomar una decisión en términos de política pública, ejecución presupuestaria y demás, de ver qué hicieron antes, para ver de qué forma logro solventar. Pero a ratos parece que este abandono es a propósito para sostener un discurso donde se mantienen dos posturas de país, el correísta y el anticorreísta, y entonces justificar con la decisión o el apego a uno lo que dejo de hacer. Y el que pierde en esa situación es el país, porque seguimos preguntándonos dónde está María Belén. La respuesta del presidente fueron casi 6 días después. Y decir que pondrán en marcha todos los planes y programas y tal. ¿Qué pasa ahora? Le encargan la escuela de policía a una mujer que resulta fue parte del equipo de María Paula Romo. ¿Qué garantías tenemos las mujeres en ese sentido? ¿Qué garantía tiene una estructura? No pasa por poner una mujer a la cabeza, pasa porque hay una institución que viene con una serie de golpes recurrentes desde el gobierno de Lenín Moreno, que viene con una serie de abandonos, sin presupuesto, sin condiciones, y entonces vemos que no hay condiciones, por ejemplo, para poner una batería o una patrulla, y hay que ponerle plata haciendo una colecta, pero sí hay condiciones para hacer silencio absoluto ante algo que pasa en una escuela de policía. Por lo tanto, hay ausencia del gobierno, hay ausencia del ministro y hay decisiones parche que no tocan el tema de fondo, que es estructural y que es la violencia que nos afecta y nos golpea permanentemente. Gisela, pero tú acabas de mencionar algo que es muy importante y tiene que ver con el ejercicio de la autoridad. Y no quiero decir el autoritarismo, la imposición, la energía en el ejercicio del cargo, sino la autoridad, es decir, que ejerce el cargo. Pero ¿cómo se entiende un presidente en Estados Unidos, el ministro Carrillo en Estados Unidos en el matrimonio, y al mismo tiempo son tan presurosos para responder a la muerte de la reina Isabel en 6 minutos? Y 6 días se demoraron en responder al dolor de la madre Elizabeth Otavalo, que en los medios de comunicación nos desgarra el alma. ¿De qué tipo de personas estamos hablando en el Ecuador? Y ya ni siquiera lo hablo como periodista, es decir, como ser humano, vemos a periodistas, a personajes desalmados que se demoran 6 minutos para dar el luto o el pésame a la reina y 6 días a sus propios ciudadanos. ¿De qué clase de personas estamos hablando? De un gobierno ausente y que piensa que gobernar es gerenciar un banco. Y gobernar no es gerenciar un banco, no es tomar decisiones y decirle tú responde o tú haz tal o cual cosa. Como dice el adagio popular, una cosa era con guitarra y otra cosa resultó ser con violín. Nos decían que tenían la solución para el país en 100 años, pero resulta que, por ejemplo, en el pasado 25 de noviembre, la esposa del presidente, que en ese entonces fue la cara visible para hablarnos de violencia, les recomendaba a las mujeres que cuando su esposo se enoje, se vayan por la derecha, porque eso hacía ella para evitar conflictuarse más con su esposo. Eso comentaba la esposa del presidente de la República, que hace no mucho hizo también una publicación en redes sociales respecto a una reunión con primeras damas en Estados Unidos para hablar de violencia y de equidad de género. Justamente en el momento en el que el país más grave situación vive en términos de violencia y por supuesto mucho más en el término de las mujeres. Pero ellos no reconocen que esta violencia existe y que las mujeres enfrentamos un nivel de violencia adicional. Ellos creen que las mujeres no somos víctimas, sino que somos parte de esta situación o de esta ola de violencia y que tenemos que enfrentarlo de la misma forma.
cuando no tenemos ni las mismas herramientas ni las mismas condiciones, más aún cuando se ha establecido un parámetro de gobierno sin perspectiva de género que piensa o que pretende que estamos bajo las mismas particularidades o bajo las mismas características de la violencia en general. Pero resulta que las mujeres somos las que más perdemos el empleo, las que más condiciones tenemos para mantener la economía del cuidado sin tener absolutamente nada de ingresos particulares. Por lo tanto, generamos una relación de violencia patriarcal porque dependemos, o de violencia patrimonial, perdón, porque dependemos del ingreso de un tercero. Y esas cosas que no le estás viendo el gobierno, que no está trabajando para atenderlas, hace que, por supuesto, también le parezca muy normal hablar de la reina en 6 minutos, pero no de una desaparición en una escuela de policía con la misma urgencia, con la misma inmediatez. Por lo tanto, no hay presidente, claramente no hay presidente, no hay política de género. Y cuando Lenín Moreno desaparece el Ministerio de Justicia, hablándonos del presupuesto del Estado obeso, y es aplaudido por el entonces candidato, por el entonces líder político de la derecha, Guillermo Lasso, y ese Ministerio de Justicia tenía las políticas de género a su cargo, nos deja absolutamente la indefensión y no ha hecho absolutamente nada ahora que es gobierno para al menos tratar de remediar esa ausencia. ¿Y qué hará la Asamblea, por ejemplo, con esto? Está en vacancia legislativa, pero situaciones de esta naturaleza, fiscales asesinados, heridos, ayer en la mañana en Guayaquil, en la noche en Sucumbíos, hay una familia asesinada por sicariato en la provincia de Chimborazo. ¿Qué puede hacer la Asamblea? Porque efectivamente parecería que como no hay autoridad, alguien tiene que suplir eso. Entonces, ¿qué quiere hacer la Asamblea o qué puede hacer la Asamblea? Y tan grave es la ola de crisis, Orlando, y permíteme hacer una puntualización aquí, porque también uno de nuestros candidatos en Pujilí fue el día de ayer apuñalado cuando salía de su casa. Si bien está en estado estable, hay pronóstico reservado. Y digo de nuestros candidatos porque es parte del proyecto al que represento, pero además es parte de esta ola donde también quienes estamos haciendo política estamos expuestos. De primer momento y puntualmente respecto a la acción de la Asamblea Nacional, hay una legisladora que ha pedido se levante la vacancia legislativa. Creemos que si no hay, digamos, las condiciones, porque hay legisladores que están en determinadas acciones, al menos se podría repetir lo que ya sucedió con el lamentable hecho de los periodistas en frontera. Estaba la vacancia legislativa, pero una comisión puntual, que era la de Soberanía y Relaciones Internacionales, actuó en ese momento porque el CAL le permitió que así sea. Por lo tanto, y bajo ese antecedente, quienes somos de la bancada UNES y formamos parte de la Comisión de Justicia, le hemos pedido al presidente que haga las mismas acciones del presidente de la comisión, me refiero, para que la comisión pueda sesionar y pueda recibir la comparecencia de varios y de diferentes actores y responsables de las instituciones del Estado. Hablamos de la señora fiscal, hablamos del señor ministro del Interior, hablamos de quien esté a cargo de la comandancia de la policía, tomando en cuenta que el comandante ha puesto su cargo a disposición. Hablamos del director nacional de DINASED, de la secretaria de Derechos Humanos, del defensor del pueblo, de Diego Ordóñez como secretario de Seguridad Pública, de Francisco Jiménez como ministro de Gobierno, de Juan Zapata como parte del sistema o como a cargo del sistema de Q911. Hablamos del coronel Francisco Zumárraga como director de la Escuela Superior de Policía, donde sucedieron los hechos antes de su renuncia, y de el director o de la directora actual, quien está ahora a cargo de este espacio. Hablamos de toda esa lista de responsables, porque cada uno de ellos tiene una carga, tiene un asunto del que respondernos, del que decirnos qué hicieron, por qué están callados. Al menos de la Secretaría de Derechos Humanos me parece impensable que en las condiciones actuales no se pronuncie. Ahora, con las declaraciones de Ordóñez respecto a que le incomodan quienes defendemos los derechos humanos, se entiende un poco que tengan ese cargo ahí como para decir que lo tienen, pero para que no haga absolutamente nada. Hemos pedido a la Comisión de Justicia que esto se haga con la urgencia y con la brevedad del caso, porque además creemos que es el espacio para dar pasos en adelante en términos de fiscalización. Cuando las autoridades van al pleno, llegan, se expresan, dicen 3, 4 cosas y ni siquiera esperan la interpelación de los legisladores y se van. En cambio, en las comisiones tienen que respondernos, tienen que darnos claras luces de lo que han hecho, si es que han hecho algo, y en ese sentido lo hemos solicitado así. Esperamos un pronunciamiento, esperamos que sea favorable porque no es un tema menor. El tema de la seguridad, el tema de la violencia de género tiene que atenderse con la gravedad del caso, si no vamos a seguir sumando muertas. Y esas muertas no son números, son madres, son hijas, son esposas, son primas, son amigas, y no queremos más Elizabeth Otavalo en nuestras madres, en nuestras tías, de nuestras abuelas. No es justo que una madre esté buscando en una quebrada el recuerdo de su hija, no es justo que todos los días tenga que reclamar por ella y que no tenga una respuesta. Gracias, Gisela. Hagamos una pausa, enseguida volvamos sobre lo que en realidad ya preocupa, que no es menor y es una crisis grave de la policía. Yo digo incluso que la policía está enferma y requiere de atención urgente. Vamos a la pausa.
Estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando con la asambleísta por la Revolución Ciudadana, Gisela Garzón, a quien le preguntamos: Gisela, lo que ha ocurrido en este año es increíble, es poco creíble si es que uno mira desde afuera, pero al interior hay muchos casos, centenas de policías separados, dicen ellos, los policías, por faltas disciplinarias. El embajador de Estados Unidos habla de narcogenerales y 135 oficiales han sido retirados del cargo por estar involucrados en actos ceñidos con la ley, eso dicen eufemísticamente. Todo esto además involucra a un policía que supuestamente habría cometido un femicidio con María Belén Bernal. ¿Qué policía tenemos en el Ecuador? ¿De qué policía estamos hablando? ¿Quién le garantiza que la investigación que lleva adelante la policía para encontrar a un policía sea un resultado positivo para la ciudadanía y no solamente para la policía? Una policía que desde que María Paula Romo asumió el control de este espacio se dedicó al fortalecimiento de la persecución y no al acompañamiento con la seguridad ciudadana. Porque hagamos un paraguas y regresemos un poquito hacia unos años atrás, y pongo este paraguas como ejemplo porque se entendía la planificación nacional como el entregarle responsabilidades a cada una de las instituciones del Estado para que asuman competencias, y en ese sentido la planificación incluía que la policía no únicamente atienda los temas de inseguridad, sino forme parte del colectivo, forme parte de la sociedad, sacando esta atención únicamente en términos de violencia y entendiéndola como parte justamente de la convivencia y de la cotidianidad. Y en ese sentido, por ejemplo, el invertir en unidades de policía comunitaria hacían que formen parte del cotidiano. Yo estoy en un cantón, digamos que además es profundamente religioso, estoy en el Cantón Mejía, y la policía siempre fue parte incluso de estas actividades religiosas y tal, y era parte de la comunidad, porque no se la entendía únicamente como la institución que tiene el monopolio de la violencia y de la fuerza, sino como esta parte permanente, ¿no es cierto? Si bien hay una autoridad allí, tienen que convivir permanentemente con la sociedad, con el espacio con el que están, para que entiendan sus problemas y puedan ser parte de las soluciones. Llega María Paula Romo, se desmantela el Ministerio Coordinador de la Seguridad y se le encarga a ella seguridad y política, y en combinar ambas cosas nos dan el resultado tan grave que para el pasado paro, hace pocas semanas, hace unos meses, todo el aparataje de la policía estaba en las calles para reprimir manifestantes, pero se acabó el paro y al día siguiente, no siquiera unos días después, al día siguiente hubo sicariatos en las calles. Por lo tanto, esta policía no solo que está desarmada en términos de los implementos que puede contar para defender a la ciudadanía, sino que está desarmada en términos de objetivos. Los objetivos pasan por la cabeza, por supuesto que sí, y pasan por el proyecto político que gobierna, por supuesto que sí. Si se piensa que la seguridad únicamente es con cuántos policías están en la calle deteniendo delincuentes, entonces tampoco se va a entender que las instituciones pueden corromperse porque las cabezas perdieron el horizonte. Pero Lamentablemente Gisela, eso sucede. te corto por un detalle que es muy importante. Acaban de nombrar de directora de la Escuela Superior de Formación de la Policía a la señora Iraní Ramírez. Mujer, policía, pero fue edecán de María Paula Romo, este personaje juzgado por la Asamblea Nacional en un juicio político que obtuvo una amplia mayoría de su sanción y que está, digamos, en incapacidad de ejercer derechos políticos durante 2 años. ¿Qué garantías tienen que un personaje vinculado con la exministra María Paula Romo le dé seguridad a una institución que en este momento también está en el ojo de la tormenta, donde se habría cometido un crimen? Ninguna en absoluto, porque el hecho de ser mujer no garantiza absolutamente nada. Esto está para el discurso, para el titular, para que las autoridades del gobierno tengan que decir, pero de ahí a cambios concretos ninguno, porque además hay que entenderlo, si es que hay un problema estructural en el gobierno, que le salpican casos de corrupción por todas partes, que sus consejeros ad honorem resulta que no ganaban sueldo, pero ganaban mucho más que sueldo. Y resulta que cada una de estas partes que siguen explotándole en la cara a los propios que siempre señalaron de corrupción a un tercero, pero que ahora que tienen que hacer mea culpa de sus propios casos de corrupción no son capaces de hablar, ni de sancionar, ni de denunciar. Entonces, este problema estructural que pasa desde la cabeza, porque recordemos además que hay cuestionamientos respecto a la evasión tributaria del presidente de la República. Por lo tanto, si es que la cabeza está cometiendo delitos, que son delitos contra el Estado, y sus ministros y sus asesores ad honorem también lo están haciendo, no podemos esperar menos de otras instituciones. Si es que este es un problema estructural, tiene que atenderse de esa manera y no pasa por soluciones parche.
pasa por poner el énfasis en aquellos que son culpables. Si es que el Ministerio del Interior, el ministro del Interior está a cargo de las instituciones del control de la seguridad de la Policía Nacional, el ministro tiene que dar respuestas, no lavarse las manos. Si es que el ministro de Gobierno hace su parte y está ausente, también tiene que hacerse responsable. Esto no se trata de quién señala a quién, se trata de quién toma decisiones concretas. Poner a una mujer a cargo de la Escuela de Policía no garantiza nada, porque entonces la cabeza, que sigue siendo el ministro Carrillo, sigue siendo el problema. Y cuando se habla de juzgarlo políticamente, de tratar políticamente el caso, de fiscalizarlo como es competencia de la Asamblea Nacional, saltan para decir que es desestabilizar al gobierno. Entonces, siguen tapando con parches aquellas ausencias que tiene el gobierno y que los que siguen pagando las consecuencias y quienes siguen estando allí pagando las consecuencias con la vida de estas ausencias del gobierno son las y los ciudadanos que se enfrentan a la inseguridad, a que te maten por un celular, a que te maten por tratarte de robar la cartera, a que te maten por ser fiscal o a que te maten por ser mujer. Porque más allá de ser la esposa de un policía, María Belén es mujer, es una abogada exitosa, es madre. Y estas mismas condiciones de mujer las tenía Diana, que fue asesinada hace poco, embarazada de 8 meses, o las tenía Noemí Acertales, golpeada por un fiscal que ahora sigue en ejercicio de sus funciones, o la tenía Lisset Vaquerizo hace unos años atrás. Siguen siendo casos que se vuelven emblemáticos, pero que a la larga no significan cambios estructurales. Y si la estructura está con problemas, si la estructura sigue teniendo falencias, estos puntos van a seguir siendo los que nos preocupen y, por supuesto, la ciudadanía quien pague la factura. Gisela, pero ahora, para que nuestra ciudadanía y nuestra audiencia en América Latina lo vaya valorando, el presidente Guillermo Lasso ha hecho una propuesta de consulta popular que el primer punto que plantea es darle más atribuciones al ejército para que actúe en funciones policíacas, es decir, que refuerce la acción policial. Todo esto, ¿qué le puede dar resultado al país? Es decir, él cree que con una consulta popular que posiblemente se podría hacer en febrero próximo, se resuelven los problemas de ahora, cuando están matando a la gente todos los días. El nivel de violencia en las calles es muy alto, hemos superado niveles incluso de países que estaban en guerra. Entonces, ¿qué sentido tiene una consulta popular para reforzar a la policía con el ejército? De hecho, si no se atiende, la tasa de homicidios va a ser incluso la más alta en la historia, incluso desde muchos años atrás, desde antes del 99 incluso. Es decir, estamos en una situación extremadamente compleja. Se van a invertir, si es que la consulta tiene asidero y si es que se ponen de acuerdo, porque hay una asesora jurídica de la presidencia que dice que unas preguntas sí van, que otras preguntas no van, que unas van a cuestionar, que faltan dos, que después ni siquiera ellos mismos se ponen de acuerdo en qué quieren preguntar. Pero esta necesidad de búsqueda de oxígeno del gobierno ante un declive permanente de la aceptación popular y de la aceptación ciudadana, lo que hace es tapar nuevamente y tratar de poner un parche para contener una hemorragia, tratar de poner un curita, ¿no es cierto?, para contener una hemorragia que no se contiene con un curita, sino que requiere sutura y que requiere intervención profunda. Y en ese sentido, la consulta popular no va a garantizar absolutamente nada porque se sigue entendiendo que la seguridad únicamente significa cuántos policías, o en este caso militares, ponemos en las calles. La pregunta es, ¿aquí no será mejor atender la inseguridad desde el concepto de la desigualdad como tal? Porque se habla en términos generales de la inseguridad, pero no se reconoce que hay también otros sectores u otras posibilidades de atenderlo. Si es que se reactiva la obra pública, se genera empleo directo e indirecto, es decir, se mueve la economía a la pequeña y entonces nuevamente las familias tienen dinero en su mesa. Y eso significa que se reactiva a largo plazo, porque son obras de 6, 7 u 8 meses. Si se le inyectan los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados y a las prefecturas, también se activa la economía rural, porque entonces las vías rurales siguen en funcionamiento, se mueven y tal, y se genera empleo. Si es que se fortalece la educación, aquellos que ahora están buscando un espacio en la Policía Nacional para ser cadetes y de alguna manera tratar de ver un futuro para sus familias, van a poderse educar y entonces van a poder pensar en un empleo más adelante a través de su profesión. Esas cosas que no está haciendo el gobierno, esas ausencias que está teniendo el gobierno, se traducen en que traten de tapar con un parche bajo una consulta popular, que además tenemos un antecedente porque la del 2018 fue nefasta para el país y hoy nuevamente el tiempo le acaba dando la razón a mi proyecto político respecto a lo nefasto que significa tomar decisiones coyunturales para problemas estructurales. Y entonces no vamos a tener ningún cambio porque si no se invierte ni un solo dólar en seguridad, en políticas públicas, en mejorar las condiciones del país, tampoco nada vamos a lograr con una consulta que lo único que va a hacer es tratar de darle oxígeno al presidente, pero que vemos antecedentes que claramente no va a permitirle que Lasso tenga los resultados que él quiere. Y la otra opción es la salida del presidente. Ya algunos hablan de juicio político, de volver a la revocatoria del mandato.
¿Cuál sería la vía? Porque te lo digo esto, Gisela, y para terminar, que nos queda poco tiempo, ya hay algunos de sus seguidores, los que hicieron campaña, los que hicieron alegoría del gran presidente, periodistas que ensalzaban la figura, ellos están diciendo que Guillermo Lasso se cae. Cuando le decíamos al país que el país o la banca y poníamos esta decisión allí en los debates públicos, también al decidir por el país decidimos por las salidas constitucionales porque creemos profundamente que en el sentido democrático la Constitución manda. Y en ese sentido la Constitución es absolutamente clara. Le planteamos al país cuando había conmoción social que la salida era una muerte cruzada y le activamos el mecanismo del 130 numeral 2. No tuvimos los votos porque también este juego político donde el gobierno ofertó lo que pudo para sostenerse, le dio esta respuesta al país. Quizás hubiese sido la salida más adecuada en ese momento porque también reconocemos que hay una crisis institucional que tiene que salirse o que tiene que enfrentarse a través de un mecanismo constitucional. Sí, efectivamente, existen mecanismos en ese sentido. La Asamblea Nacional tiene la posibilidad de tomar decisiones. Ojalá dejen de primar los intereses personales y particulares y los intereses políticos y primen políticos particulares y primen los intereses del país, por supuesto. Si esa es la salida, porque el país ya no puede desangrarse más. Siempre hemos dicho, al menos desde mi bancada, que ponemos al cargo de la ciudadanía y nuestro cargo a disposición de la ciudadanía, mi cargo a disposición del pueblo, lo hemos dicho con absoluta claridad, porque creemos que las salidas democráticas y constitucionales son viables ante una crisis. La crisis del país la está viviendo, hay una grave conmoción interna, porque es una suma de casos, una suma de muertos, una suma de sangre en las calles del país, y en ese sentido siempre estaremos dispuestos a que esa salida se ponga en marcha y que el país logre tener la tranquilidad que requiere. Gracias, Gisela Garzón, por atender esta invitación para conversar sobre un momento muy difícil, doloroso, dramático y muy sensible, sobre todo por lo que ocurre con María Belén Bernal, hasta ahora desaparecida a causa de su esposo, un policía, y un ministro que dice además, no sé si lo escuchaste, Gisela, dijo que el último en irse sería él. Él, que fue nombrado, mocionado y sugerido por la Embajada de Estados Unidos, dice que no se va. Así estamos. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Otro, muchísimas gracias. Gracias a Gisela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana, por compartir con nosotros esta reflexión en caliente, dura y dolorosa sobre el momento crítico que vive la inseguridad de este país andino. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao.